Esto lo vamos a dejar acá, vamos a arrancar con flexión. Bueno, no sé si ven ahí, me parece que no, pero vamos a ver ahora el caso del esfuerzo de flexión, conocemos flexión pura, o sea, lo que vamos a considerar ahora el caso de, sobre todo para visualizarlo, es que tenemos un momento flector constante a lo largo de la viga, es decir, no existe corte, entonces tenemos lo que se conoce como flexión pura. Recuerden, me parece que este no era el primer caso. No estaba arrancando el primero. Recuerden que hay una hipótesis implícita que vamos a trabajar durante todo este módulo. Díganme si me escuchan. A ver, porque no estoy viendo. Sí, profe, te escuchan. Bien. Recuerden que hay una hipótesis que vamos a trabajar en todo este módulo, que es de pequeñas deformaciones, que el material en todo momento se está comportando según la ley de Hooke, o sea, según la ecuación constitutiva que relaciona tensiones y deformaciones en forma lineal, y que estamos en presencia de pequeñas deformaciones. Todos los dibujos que van a ver de deformadas, de configuraciones deformadas, están exageradas para poder clarificar las deformaciones y los planteos, ¿sí? Claramente acá lo vemos con la viga deformada sometida a un momento flector, ¿sí? A esa hipótesis de pequeñas deformaciones se le agrega una muy importante en flexión, que dice que las secciones inicialmente planas, acá tomamos por ejemplo un diferencial de X y tomamos dos secciones, de ir grabando de paso, perdón, dibujando, me anda mal todo hoy. Tenemos dos secciones acá que definen el diferencial de X, separado por un diferencial de X, recuerden, es una especie de diferencial de viga. La hipótesis dice que dos secciones, o cualquier sección en la viga, sometida a un esfuerzo flector, inicialmente plana, permanece plana luego de la deformación, luego de aplicar el momento flector. Solo se generan giros alrededor del eje neutro de la sección. Cada sección tiene un eje, en este punto, en esta deformada, podemos ver como los puntos C y D. La sección AE gira alrededor del punto C, o el eje neutro C, la sección BF gira alrededor de D, ¿sí? Y ese eje, que coincide con el eje Z, para cada sección, no experimenta tensiones ni deformaciones. Es una consecuencia de la hipótesis. Si tenemos delta X y estas dos secciones, lo único que experimentan es un giro alrededor de estos dos puntos, lo que vamos a tener es que la distancia entre dos puntos, los ejes neutros de estas dos secciones, no va a variar con la deformación debido a la aplicación de MZ, el momento flector, según el eje Z. Recuerden que hacemos coincidir el eje de la viga con X, el vertical es Y y el que sale es Z. Por lo tanto, el momento está aplicado sobre el eje Z. Lo que sí va a ver, fíjense acá en este dibujo de la derecha, está agrandado, lo que pasa con el delta X, exagerado. Recuerden que las deformaciones son pequeñas y por lo tanto los alfas son muy pequeños. Esos giros relativos entre las secciones distanciadas a un diferencial de X es muy pequeñito, muy pequeño. No estamos hablando de un grado o menos. 2. Pero exageramos todo para ver lo que pasa.
Si estas dos secciones, AE y BF, giran alrededor de C y D, que son sus ejes neutros, fíjense que la distancia entre C y D no va a variar, más allá que haya alguna curvatura, como esa curvatura es despreciable, porque los alfas son pequeños, y los radios de curvatura, entonces, son muy grandes, ¿eh? Los radios de curvatura que definen la curvatura de ese diferencial de X. El radio de curvatura es la inversa de la curvatura, o viceversa. Si es así, y las secciones se mantienen planas, ustedes fíjense que la línea superior que une las dos secciones, separadas por un delta X, en este caso A y B, experimentan un acortamiento. Esa distancia inicialmente que estaba de este punto y de este punto, este sería el A inicial y este sería el B. La distancia entre esos dos puntos inicialmente era delta X, pues estas dos secciones son paralelas, pero luego la deformación experimentan un acortamiento delta. Y el de abajo un alargamiento. Es un problema de compatibilidad de deformaciones, en este caso definida por la hipótesis de que las secciones planas, inicialmente planas, solo giran alrededor de C y D, pero permanecen planas. ¿Sí? Recuerden que por pequeñas deformaciones y pequeños alfas, delta X puede hacerse igual a delta S. Los puntos de C y D no se acercan por la curvatura que puede llegar a generarse, sino que se mantienen a una distancia de X. Obviamente es una simplificación. Bueno, acá está, a la derecha está exagerado para que vean este delta. Fíjense, esta línea me define la sección girada AE y esta otra, la sección girada BF. Pero esta BF inicialmente era paralela a esta otra, a B, y por lo tanto, esta distancia que ustedes ven acá representa, obviamente, esta distancia que ven acá representan el delta, que está indicado acá. Esto sería un acortamiento y el de abajo un alargamiento. ¿Sí? Un delta. Acá también tengo un delta. Este delta sería el delta L, ¿sí? Experimentado por la longitud inicial, que es el delta X. Y por lo tanto, representa el alargamiento experimentado por el tramo AB, en este caso acortamiento, y el alargamiento del delta X F. Bueno, fíjense que si tenemos pequeñas deformaciones, si alfa es muy pequeño, yo puedo trabajar y definir que tangente de alfa es aproximadamente alfa, y tangente de alfa lo puedo definir, fíjense que este delta está definido para este I, ¿sí? Pero yo puedo definir otro alfa para un I distinto, un delta, perdón, delta I. Y la relación por trigonometría de delta sobre I va a ser siempre la misma, porque estas son dos rectas, ¿sí? Y el alfa siempre es constante para cualquier I. Entonces, si yo tengo pequeños alfa, la tangente de alfa va a estar definida por este desplazamiento, que es delta dividido la distancia al eje neutro, que es I. Pero también puedo definir esta relación dividiendo el delta X total dividido ρ, que representa X. ¿Sí? O sea, el alfa lo puedo definir, obviamente recuerden que alfa son muy pequeñitos, como delta X sobre ρ.
y por lo tanto podemos obtener las dos expresiones o semejanzas de triángulos. Delta sobre I es igual a delta X sobre ρ. Operando, si paso el delta X para allá y el I para acá, me queda esta expresión. ¿Y qué es esto? ¿Qué representa delta sobre delta X? Puede ser que sea la deformación de X, o sea, de la longitud en X, en el sentido de X, o sea, epsilon XX. Muy bien. Están atentos, pues. No sé quién habló, pero muy bien. ¿Sí? Dijimos que este era el alargamiento de este delta X. Y recuerden que la deformación es siempre el alargamiento de un diferencial de X. ¿Sí? Esto está exagerado, en realidad es muy pequeñito, el delta es muy pequeñito, recuerden que esto es el 1 por 1000. ¿Sí? Esto lo tengo que repetir, aunque parezca trivial, porque muchas veces se enroscan con estos cambios de geometría que hacen pensar que se van a generar cambios importantes en algunas dimensiones. Bueno, ¿están todos de acuerdo? ¿Entendieron esto? Es fundamental. Esto define, fíjense, que la deformación que voy a tener es proporcional a I, ¿sí? Y también inversamente proporcional al radio de curvatura. Pero dado una sección, dado un radio de curvatura para un determinado MZ, que vamos a ver cómo lo relacionamos, ¿sí? Las deformaciones son proporcionales a I. Para I igual a 0, ¿sí? No hay deformación porque dijimos que, ¿sí?, este delta X no varía cuando I es igual a 0. Es una consecuencia de la hipótesis que estamos manejando, ¿sí? Esta relación es muy importante y la relacionamos o la deducimos a partir de esta hipótesis. Obviamente son hipótesis que se demuestran en muchos años, se demuestra experimentalmente y matemáticamente también utilizando las ecuaciones constitutivas y demás, y las simplificaciones adecuadas. Bueno, acá lo que hice es agregar, ahora como sabemos que no hay tensiones en Z, no hay tensiones en I, no hay distorsiones por la hipótesis, hay solo alargamientos y acortamientos, estoy en presencia, según los ejes elegidos, X y Z, en presencia del caso de un ensayo, como un estado uniaxial de tensiones, según los ejes que he elegido. Obviamente, si yo después tomo un plano con otra orientación, van a ver que hay tensiones de corte, obviamente, ¿sí? Como lo vimos en un ensayo uniaxial. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizar la ley de Hooke para reemplazar, el signo XX por sigma XX sobre E. Y acá se agregó el signo negativo. ¿Por qué? Porque fíjense que para I positivos, las tensiones o las deformaciones son negativas, ¿sí? Y por lo tanto, arriba voy a tener tensiones, de compresión y abajo de tracción, que van a hacer que, obviamente recuerden que estas tensiones están aplicadas en puntos, por lo tanto yo estoy tomando un punto, por ejemplo, para el I máximo, o si tomo un punto donde I es igual a 0, tengo tensiones 0, y voy a tener las máximas en la superficie inferior y superior de la viga, ¿sí? Acá lo importante entonces es que las tensiones son proporcionales a la distancia del eje neutro. Perdón. ¿Sí? Esta no es la ecuación que vamos a utilizar, porque acá aparece ρ, que
todavía no conocemos cómo relacionar con el momento flector, pero ahora eso lo hacemos a continuación. Esto es importante porque nos dicen que, fíjense que ρ va a depender de m, después vamos a ver, E es una constante del material con que está hecho la viga y por lo tanto esta expresión nos dice que la dedujimos a partir de esa hipótesis de deformación, que las tensiones son linealmente proporcionales a la distancia al eje Z, ¿no? El valor de I. Recuerden que este punto es el eje Z que sale del plano. Y el valor de I es la distancia al eje Z respecto del cual estamos aplicando el momento flector MZ. ¿Sí? Profe, perdón, Sí. ¿por qué el sigma XX va negativo? No. Porque fíjense que las tensiones o las deformaciones son negativas arriba cuando I es positivo. ¿Sí? Cuando I es positivo, las tensiones son negativas. ¿Sí? Porque arriba hay deformación, hay acortamiento y por lo tanto para que se acorte tengo que haber tensiones de compresión. ¿Sí? Y abajo hay tracción, para I negativos hay tracción y yo necesito que haya tensiones que traccionen. Recuerden que esto sigma está aplicado en un diferencial. Ahí, un puntito. Ok, gracias. Obviamente, en realidad el punto es todo esto, ¿sí? Porque yo estoy exagerando delta X, que ya es un diferencial. Es como si yo estuviese exagerando delta X acá, ¿sí? Y cada delta I que yo tengo acá, esto es delta I, va a tener un delta X tirando, este delta X, que va a depender de I. ¿Sí? Para I positivo, así como tomé los ejes, las tensiones son negativas, y para I negativo las tensiones son positivas. Bien, se está por cortar. Yo corto, así ya pasamos